Buenos días, mis hermanos. Bueno, de más está decirles que uno se pone muy nervioso cuando está aquí. Y yo pensé que me habían solucionado el problema de la presión, pero parece que no. Mi corazón está muy rápido. Bueno, antes de comenzar, quisiera contarles una historia de un fabricante de motosierras alemán. Ah, no, esa fue la semana pasada, ¿cierto? ¿Pero se acuerdan? ¿Se acuerdan? Qué bueno. Eso es lo importante. Porque no solo hay que tener una herramienta, sino hay que saber usar esa herramienta. Bueno, ¿y por qué yo le empiezo de esta manera? Porque quería saber si se acordaban ustedes que se conversó la semana pasada. Y durante estos días, conversando con mi nieto sobre lo humano y lo divino, mi nieto me decía, ustedes, bueno, hay algunos que no lo conocen, pero los que sí lo conocen, el niño que aparecía en un video y decía, ¿qué USB? ¿Se acuerdan? Él. Y me decía, tata, los peces tienen una memoria muy corta. Muy corta. Sí, ¿por qué? Sí, me decía, sí, científicamente está comprobado que los peces tienen una memoria muy corta. Bueno, si estoy hablando algo equivocado, hermano, vayan a hablar con mi nieto. Pero decía, los peces tienen una memoria muy corta, porque ellos van, toman el anzuelo, uno comienza a recogerlo y se les suelta a veces y se arrancan. Luego uno vuelve a tirar el anzuelo y muchas veces el mismo pez vuelve y muerde el anzuelo nuevamente. Y me decía, pero los elefantes no. Los elefantes se caracterizan por tener buena memoria. De chiquititos los amarran a una estaca, le ponen un brazalete y ellos comienzan a tirar y se empiezan a dañar. Y se dan cuenta en el tiempo que si ellos tiran, se van a dañar. Y eso les dura hasta cuando ya son elefantes grandes. Entonces ya no es necesario clavar la estaca y amarrarlo muy bien, basta que él vea que está amarrado y hay una estaca y él no va a tirar, porque se va a hacer daño. En el día de hoy, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? En el día de hoy quiero que pensemos en lo que nos va a hablar la carta de Pedro, o lo que nos ha venido hablando la carta de Pedro, para saber si nosotros, como cristianos, tenemos memoria de pez o memoria de elefante. ¿Y qué nos conviene más? ¿Tener memoria de pez o tener memoria de elefante? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Y el título que está programado dentro de nuestras predicaciones dice la palabra y sus efectos. Entonces voy a tratar de exponer lo que está escrito aquí en 2 de Pedro y luego analicemos dónde apunta Pedro con la enseñanza que quedó plasmada aquí, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo. Voy a leer el primer versículo y les voy a pedir, yo sé que el hermano oró, pero les voy a pedir una oración especial para que el Señor nos hable, primeramente a mí, y nos exhorte con respecto a lo que Él, y no lo que yo quiera o pretenda hablar, sino que Él nos hable a nuestra vida. Dice, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Por esto
yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo invito a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, le damos primeramente muchas gracias, porque usted en su misericordia nos permite abrir su palabra. Y como siempre decimos, Señor, que es su voz hablando a nuestra vida. En esta mañana, primeramente soy el más necesitado de su palabra. Le pedimos, Señor, que usted en su misericordia hable a nuestras vidas. Señor, le pedimos que nos muestre lo que el Espíritu Santo dejó plasmado en esta palabra para nuestros días, para poder, Señor, entender el propósito por la cual quedaron plasmadas en este libro. Entendemos, Señor, que todo lo que está aquí es la verdad que necesitamos para nuestra vida. No tenemos necesidad alguna que no sea su palabra. Todo lo demás es secundario en nuestra vida. Por eso le pedimos que hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida esta mañana, para poder conocerle un poco más. Entendemos, Señor, que en esto tenemos la vida eterna, en conocerle a usted, al único Dios verdadero, y a su Hijo, quien usted ha enviado para rescatarnos y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias, Señor, en esta mañana, y permita que nuestro corazón esté atento a lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo que leíamos, hermanos, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué cosa nos va a recordar? Aparte de la motosierra, nos va a recordar todo lo que escuchamos la semana pasada, que tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual y nuestra santificación. Todo lo que necesitamos está ahí. Y nos dio un listado de ingredientes que componen esta vida piadosa que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que nos está tratando de expresar Pedro a través de esta carta. Por supuesto, Pedro inspirado por el Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro todos, ¿cierto? El que no, levante la mano. Y dice: aunque estéis confirmados. Y ocupa la misma palabra que ocupa el Señor cuando le advierte a Pedro qué iba a suceder con su vida. En esa conversación tan íntima que hay con Pedro, en una parte de esta conversación le hace una advertencia y al mismo tiempo le hace una exhortación a cumplir una función determinada a Pedro. Y le dice: Simón, Simón. Esto está, si usted lo quiere buscar, está en Lucas 22, 31 al 32. Le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos por un tiempo, pero cuando estés vuelto, confirma a tus hermanos. Recordemos el contexto de esa conversación. Pedro está a punto de negar al Señor Jesucristo. En ese momento va a sufrir
el zarandeo de parte de Satanás. Pero Jesús está claro que Pedro volvería y él tendría una misión: confirmar a sus hermanos. Y esta palabra confirmar habla de poner un anclaje firme a sus pies y mantenerlos de pie. O se refiere a dar una dirección que quede fija, establecida, que es como tomar el timón y amarrarlo. No sé si alguien ha visto cuando alguien va manejando un barco, tomaban el timón, daban la dirección y lo amarraban. A eso se refiere. Y le está diciendo, bueno, yo ahora quiero recordarle a ustedes, por medio de esto, que ustedes tienen que estar fijos, en una dirección fija y determinada, que no puede haber variación en ustedes. Por eso les recuerdo estas cosas, aunque ustedes saben la verdad. Y uno muchas veces, hermanos, piensa que el Evangelio es para que nosotros lo prediquemos solamente y hagamos el llamado para que alguien venga a Jesucristo. Y decimos, bueno, nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio. Pero cuando estoy sentado en mi banca, en mi silla, dentro de la iglesia, yo no necesito que me prediquen el Evangelio. Bueno, Pedro nos dice lo contrario, que debemos escuchar cada día nuevamente el Evangelio. No sé si Pedro habrá conocido a mi nieto Josué, pero él debe haber sabido que dentro de la iglesia vemos algunos que tenemos memoria corta y que es necesario que constantemente se nos esté recordando el Evangelio, recordando la palabra de Dios. Y esto es lo que trata de apuntar y llevarnos por medio de su palabra Pedro. Dice el versículo siguiente, versículo 13: pues tengo por justo, en tanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Voy a parafrasear, un poco yéndome al idioma original. Dijo, tengo por correcto, mientras estoy en este tabernáculo, en esta tienda momentánea, recordarles a ustedes y amonestarles constantemente para que recuerden. Y eso es lo que está haciendo Pedro, esforzándose y sabiendo que él está momentáneamente en este cuerpo. Cada uno de nosotros que estamos en este lugar habitamos en una tienda, en un tabernáculo. Habitamos en un lugar que es provisorio, porque algún día nosotros vamos a salir de esta tienda en la que estamos y vamos a ir al lugar correcto, al lugar de donde nunca debimos salir, y ahí nos va a llevar el Señor. Por lo tanto, Él le está diciendo, mire, yo estoy habitando en una tienda, en un tabernáculo, pero mientras esté en este tabernáculo, creo que lo correcto es recordarles constantemente lo que usted piensa que ya sabe. Por eso es tan importante que nosotros estemos cada día recibiendo palabras del Señor, recordando la palabra del Señor. Y muchos, a lo mejor, y en esto también he caído yo, no puedo quedarme fuera, que nos están hablando de la palabra de Dios y nosotros estamos diciendo, no, pero esto ya lo sabía. Bueno, es importante que nos repitan lo mismo. Es importante que nos están diciendo cuáles son las normas que Dios quiere que nosotros vivamos. Y es la obligación de cada uno de los que nos paramos en este lugar, y es cada uno de los que están en su banca, estar constantemente recordándole a los que están a su alrededor que deben escuchar nuevamente el Evangelio. Y cuando hablo de Evangelio, amados hermanos, no estoy hablando solo
de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a lo mejor las cartas. Porque cuando Pedro escribió esto, no tenía las cartas de Pablo, no tenía la carta a los hebreos, no tenía los evangelios. Lo que nos da una pista a nosotros que esto no es algo que partió solamente con Pedro, sino que viene de la eternidad. Y esto lo tenía claro también el pueblo hebreo. Una de las porciones bíblicas del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio es el Shema, famoso Shema. Oye Israel, tu Dios uno es. Pero luego de eso vienen las instrucciones. Mira, que estas palabras estén en tu boca y se las enseñes a tus hijos al levantarte, al acostarte, que las pongas en tus puertas, que las pongas al salir y al entrar, que estés constantemente recordándole de Dios, estés constantemente recordándole el Evangelio, estés constantemente recordando la palabra. Esa es la misión a la cual somos llamados cada uno de nosotros. Y es la misión más importante que tenemos cada uno de nosotros. Por eso Pedro entendía claramente que a pesar de que él estaba habitando momentáneamente en un cuerpo, mientras estuviera en ese cuerpo, su deber, su responsabilidad y su máxima preocupación era predicarle a sus hermanos y confirmarlos en la verdad que es el Evangelio. Versículo 14. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, nuevamente, abandonar el tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo en esta conversación con Pedro le dice, Pedro, ahora te ciñes y vas donde quieres, pero vendrá el día donde extenderás tus brazos, te ceñirá otro e irás donde no quieres ir. Él tenía claro que por un momento él estaba en ese cuerpo, pero que tenía que entregar su vida. Y nos recuerda también que él vivió esa intimidad con el Señor Jesucristo. Y que el mismo Señor Jesucristo le había dicho que en un momento determinado él iba a abandonar este cuerpo. Mientras tanto, él tenía que cumplir lo que era la otra parte de esta conversación, que era, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. ¿Me amas? Eso era lo importante de la vida de Pedro. Y él lo tenía muy claro. Por eso está tan preocupado, no de lo que iba a pasar con él. Él sabía y tenía muy claro que en un momento determinado él iba a ser sacrificado como su Señor. Así tal cual como fue su Señor crucificado. Y dice la tradición que él no quiso ser crucificado de la misma manera que el Señor y pidió ser crucificado de cabeza. Pero él sabía que era la palabra que se iba a cumplir en su vida. Entonces dice en el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros en todo momento tengan memoria de estas cosas. Cuando Pedro escribe esto, obviamente él pensaba en el esfuerzo o lo que él hacía mientras estaba en ese cuerpo. O sea, voy a repetírselo una y otra vez para que no se le olvide, aunque yo haya partido, no se le olvide. Pero ahí está el Espíritu Santo al lado diciendo, no te preocupes, Pedro, ese trabajo es mío. Yo lo voy a dejar en las Escrituras.
Increíblemente, hermanos, eso nos sigue recordando y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Estas palabras escritas por Pedro nos siguen hablando hasta el día de hoy, 2000 años después. Y nosotros tendremos la obligación, hermanos, cada uno de nosotros que habitamos en este tabernáculo, en esta tienda que es momentánea, tenemos la obligación de proclamar y llevar y declarar el Evangelio una y otra vez, como una gotera que no se cansa y que va dando ahí efecto que quiere producir en nosotros. Por eso dice, con diligencia, con rapidez, con esfuerzo, trato de llevarlos al Evangelio nuevamente. Aunque ustedes ya lo saben, aunque ustedes han sido plantados y fijados en este Evangelio, mi preocupación es que nuevamente yo se las voy a repetir. Para que recuerden, aunque yo no esté, lo puedan recordar. Ayer, en una conversación con mi hermano Carlos, decíamos y concordábamos en eso. Qué importante, hermanos, tener jóvenes que se estén dedicando a estudiar la palabra de Dios y que se estén preparando en la palabra de Dios para predicar el Evangelio. No solamente a los que no conocen el Evangelio, sino para que estén ahí recordando, tal como Pedro. Porque nosotros, bueno, yo me voy a poner primero para que el hermano Carlos no me diga nada. Yo estoy más pronto a abandonar este tabernáculo que otros. Entonces, tenemos que preocuparnos de repetirle una y otra vez a los jóvenes que tienen que predicar el Evangelio, tienen que recordar el Evangelio. Tenemos a Pablo recordándole a Timoteo y le dice, pero tú, Timoteo, persevera en lo que has aprendido, tú sabes de quién has aprendido. Por lo tanto, predica esto, enséñalo, exhórtalo porque es importante. Porque aquí en la palabra de Dios tienes la posibilidad de salvarte tú y salvar a los que te escuchan. Tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de una y otra vez repetir, para que los que tenemos memoria corta no vamos a morder el anzuelo nuevamente, de donde fuimos libertados. Y para los que tenemos memoria larga, digamos, bueno, ¿para qué voy a tirar la estaca de nuevo si me voy a dañar? Si ya lo sé. ¿Y cómo fundamenta esto Pedro? Lo fundamenta de la siguiente manera. Versículo 16. Porque no os he dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro le está diciendo, mire, todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo le estoy hablando de este tiempo terrenal, pero también lo que Él le ha hablado de la gloria de Dios y que hemos pasado de esta naturaleza humana a una naturaleza distinta porque somos partícipes de esta gloria en estos momentos porque fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. No se los estoy diciendo por algo que a mí me lo contaron. Yo lo vi con mis ojos.
Yo vi a Cristo glorificado, por lo tanto sé cómo Él va a volver. Yo vi a los que ya decíamos que no existían, que ya habían abandonado este mundo, los vi de vuelta. En el Monte Santo yo vi ahí volver a aquellos que pensábamos que ya no veríamos nunca más. Los vimos con nuestros ojos y más aún, oímos con nuestros oídos lo que decía el Padre de su Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego dice, a Él oí. Entonces, Pedro está apelando a lo que nosotros estamos acostumbrados en estos tiempos. Somos audiovisuales. Nuestra mente, nuestros ojos buscan ver y oír. Ya no nos basta a nosotros leer la palabra de Dios. Ya no nos está bastando. E incluso no queremos perder tiempo si el hermano va a leer esta porción, tantos versículos, esta cosa va a ser larga. No, queremos pinchar el celular y ver 15 minutos de una verdad que no sabemos si es verdad. Él le está diciendo, mira, yo tuve esa experiencia audiovisual. Yo vi la gloria de Dios con mis ojos. Yo escuché la voz de Dios con mi oído. Tuve esa experiencia audiovisual. Pero luego complementa él esta porción diciendo, pero también tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como quien pone atención en una antorcha encendida en un lugar oscuro. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que está escrito aquí desde el principio hasta el fin es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. No tenemos necesidad alguna de otra cosa. Hermano, pero es que ahí no resuelvo mi problema de que compro el auto chino, que es nuevo, o compro un auto americano usadito. No tengo esa respuesta. Obviamente no la tenemos porque no es un manual de mecánica. Pero todo lo que necesitamos para nuestra vida, para caminar en el orden de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, y lo que Él quiere para nuestra vida y nuestra santificación está en la palabra de Dios. Y a lo mejor directamente no le sale a usted la respuesta a lo que usted busca. Pero si usted busca todo el consejo de la palabra de Dios y se deja guiar por el consejo de la palabra de Dios, ciertamente usted no va a necesitar absolutamente nada. Por supuesto, la hermana que estuvo en las conferencias ayer hizo un spoiler de esto, porque las hermanas que estuvieron allá deben recordar que ella decía, tenemos lo que necesitamos aquí, en la Biblia. Y esa es la verdad más rotunda que nosotros podemos tener en nuestra vida. No necesitamos ninguna seña audiovisual. No estoy criticando a nuestros equipos audiovisuales que hacen un trabajo maravilloso, excepto por el reloj que pone al fondo. Pero tenemos todo. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para resolver nuestros problemas, para poder aconsejar al que tiene el problema, para poder levantar al caído, para poder afirmar al que se está desviando, para poder atar ese timón en la dirección correcta. Tenemos todo lo que necesitamos porque tenemos la palabra profética más segura. Y esto es necesario que nosotros lo sigamos repitiendo una y otra vez.
¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Llega un día de tanta repetición que yo empiezo a ser transformado por esta palabra. Empiezo a ser conformado a la imagen de Dios, producto de escuchar la palabra de Dios. Una y otra vez. Alguien dijo, por eso nuestro Señor era carpintero, porque Él ocupa un formón y nos va tallando, nos va dando forma hasta conformarnos a su imagen. Y eso es lo que está procurando hacer Pedro por medio de su carta. Repetir una y otra vez. Aquí nos paramos en este lugar y repetimos una y otra vez, amados los unos a los otros. Repetimos una y otra vez, soportados los unos a los otros. Pero nos vamos conforme a esa palabra y de acuerdo a esa palabra el día domingo, el día lunes al mediodía, ya se nos olvidó que tenemos que soportar a los hermanos. No importa cómo sean, son nuestros hermanos. El día martes al mediodía se nos olvidó que teníamos que amar a nuestro hermano. Porque nos dice la palabra de Dios, ama a tu hermano si tu hermano es de esta manera. No, nos dice, ama a tu hermano. Y eso es todo. Se nos olvida. El día miércoles nos recuperamos un poquito. En los grupos pequeños se recupera un poco y recuperamos esto porque nos recuerdan la palabra del domingo que ya se nos estaba olvidando. Es necesario, hermano, repetirnos una y otra vez, hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, para recordar cada día qué es lo que sucedió para que nosotros estemos en el lugar donde estamos y que nos haya puesto y nos haya hecho parte de Él, de ser parte y tener participación en esta naturaleza divina. No como algunos interpretan y dicen, bueno, yo como soy parte de esta naturaleza divina tengo también, mírenme como un poquito Dios. No, nos hace parte de los beneficios de recibir lo que Dios tiene guardado para nosotros y que Él quiere entregarnos a nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo podemos llegar nosotros a entender que debemos estar constantemente yendo a la palabra del Señor? Que no necesitamos de ir al psicólogo. Si hay algún psicólogo o si alguien, no quiero herir ningún sentimiento, pero hermano, lo que necesitamos es el consejo de la palabra del Señor. Aquí tenemos lo que necesitamos para nuestra vida. Aquí tenemos lo que Dios dejó para que nosotros camináramos por este mundo, mientras estemos en este tabernáculo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Por medio de qué? ¿Va a venir una voz del cielo y nos va a hablar al oído? ¿Va a descender una nube y va a hablar a su vida? Hermanos, nos dejó su palabra. Su palabra. Dice Juan, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era
Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo les voy a cambiar la palabra. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y el Logos era Dios. Y el Logos se hizo carne. Y saben que la palabra Logos para los judíos era una idea, un concepto que involucraba todo el conocimiento y la perfección del conocimiento. Eso es lo que tenemos en la palabra de nosotros. La carta a los Hebreos nos dice que en el pasado nos habló por los profetas, pero luego nos habló por su Hijo. Y luego la palabra del Señor nos dice que a Él tenemos que oírle. ¿A quién? A la palabra de Dios. Y es lo que tenemos aquí. Por eso es tan importante para nosotros que nosotros vamos cada día a la palabra, que profundicemos en la palabra. Y a lo mejor vamos a ser majaderos cada uno de los que nos paramos aquí, de decirle, hermano, por favor. Dice Pablo, por la misericordia de Dios les ruego, abunden en la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Eso es lo que Pedro, a pesar de que iba a morir, que estaba a punto de morir, era lo único que le importaba. Que en nuestra memoria estuviera todo lo que él había relatado con respecto al Evangelio y que estuviera además todo lo que la palabra profética nos habla desde el principio hasta el fin. Porque desde el principio nos habla del Señor Jesucristo y de su plan perfecto de salvación en el cual nosotros también estamos incluidos. Entonces, hermano, tenemos algo más importante, más efectivo para nuestra vida que la palabra de Dios. ¿Alguien puede decirme, no, es que yo tengo algo más importante en mi vida? Y es el error donde muchos caemos. A veces le damos importancia a cosas perecederas, a cosas que son de este mundo y que van a perecer junto con nosotros. Y no le damos la importancia a la palabra de Dios. No, es que yo prefiero tener un momento familiar y vamos a tener esta tarde de series. Y nos compramos algo para picar y vemos series toda la tarde del domingo. En total fuimos el domingo en la mañana a la iglesia y ya estamos al otro lado. Veamos series toda la tarde. Pero seamos un poco cristianos. Veamos elegidos. Hermanos, aquí tenemos la verdadera historia de Jesucristo. Aquí tenemos al Cristo Santo, al Cristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. No tenemos otro mejor. No lo tenemos. No lo vamos a encontrar en las series. No, es que ahí lo muestran muy humano. Sí, era humano, porque se hizo carne. Padeció lo mismo de nosotros, sí. Pero Él fue santo, perfecto. Él no se equivocó. Nunca pecó. Nunca salió de su boca una palabra que no debiera salir. Tenemos el ejemplo perfecto. Y no podemos cansarnos de repetirlo, hermano. No podemos despreciar lo que Dios nos ha dejado como un regalo para nosotros, que es su palabra, su Hijo plasmado en la Escritura. Por eso es tan importante. Lo único que puede tener efecto en la vida de una persona es la palabra de Dios. Vamos a ir a un puro texto más para que no me pille el reloj. Hebreos,
capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que tiene que estar en nuestros labios. Es la palabra de Dios. Si alguien se presenta a usted y le dice, sabe que estoy pasando por tal situación, yo tengo la palabra de Dios. Si estoy sufriendo, tengo la palabra de Dios para aquel que sufre. Y lo hemos visto a través de esta serie de predicaciones. Tenemos la palabra de Dios para el que está pasando necesidad. Tenemos la palabra de Dios que incluso muchas veces sin saber lo que está pasando en la vida de alguna persona, al nosotros solamente proclamar la palabra como es inspirada por el Espíritu, penetra hasta lo más profundo del corazón. Y es capaz de llegar a lo más profundo del corazón que incluso no quiere saber nada de Dios. Pero ¿quién nos dice el Antiguo Testamento que esa palabra de Dios va a circuncidar nuestro corazón? Va a cambiar, va a discernir el pensamiento. Va a descubrirnos a nosotros y podemos darnos cuenta de cuán pecadores somos frente a la santidad de Dios. Y cuando nos damos cuenta de eso, el Espíritu Santo hace su obra en nuestra vida. O si estamos proclamando la palabra de Dios, esa palabra de Dios pasa. Bueno, no aquí, los que me conocen saben que yo soy predicador de calle. Uno proclama la palabra de Dios sin saber quién está al otro lado de esa puerta, de esa ventana, o en algún rincón escondido de alguna parte. Y está pasando por una aflicción tremenda, pero la palabra de Dios discierne ese corazón y penetra hasta lo más profundo. Y esa persona que está a punto de quitar su vida es capaz de cambiar. Es capaz de decir, no, hay algo mejor para mi vida. Y de repente eso se nos olvida, hermano, como predicadores o como hermanos de la iglesia, porque la predicación del Evangelio es responsabilidad de todos. No solamente de los que estamos predicando en este lugar, es responsabilidad de cada uno de los que está sentado en este lugar. Y si es la responsabilidad de cada uno de los que está sentado en este lugar, también es la responsabilidad de ser fieles en el mensaje de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios sea eficaz, sea efectiva para lo que fue proclamada. Y para que esa palabra de Dios sea fiel y efectiva, debe estar basada en la Biblia, no en lo que yo escuché, porque muchas veces vamos a escuchar cosas que no están en la Biblia. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno llega a los malls en el tiempo de Navidad, muchas veces he visto escrito que dice bienaventurado, ¿cómo es? Ya se me fue la idea. No, dice gloria a Dios, ahí. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y pasamos. Pasamos. Y no nos damos cuenta que eso nos dice la Biblia. La Biblia dice, gloria a Dios en las alturas
y paz y buena voluntad para con los hombres. No es que los hombres tengan algún atributo que sea de buena voluntad y por eso tiene todos los atributos. No, es la buena voluntad, viene de Dios. Y muchas veces seguimos ocupando ese versículo que está escrito en el mall o en la tienda. ¿Por qué? Porque no nos basamos en la palabra de Dios. Nos basamos en cosas audiovisuales. Pedro no le bastó su situación audiovisual. No le bastó haber visto eso. No, eso le sirvió a su vida porque le hizo saber que todo lo que Cristo había dicho se estaba cumpliendo ante sus ojos. Es lo que nos está diciendo toda la palabra de Dios, toda la profecía que tenemos en este libro es necesaria para nosotros y tenemos que estar atentos como antorcha encendida en lugar oscuro. Atentos a la palabra del Señor. Todo. No podemos saltarnos absolutamente nada. Una de las alegrías más grandes de pertenecer a esta iglesia es que se esté predicando la palabra de Dios versículo por versículo. ¿Sabe por qué? Porque nos obliga, hermanos, nos obliga a pasar por partes que muchos de nosotros querríamos pasar por arriba. Porque a veces incluso hasta nosotros los predicadores, la palabra de Dios, mientras la estudiamos, penetra en nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos y llega a lo más profundo. Y es ahí donde nosotros tenemos que caer de rodillas, hermano, de rodillas y decirle: ¿por qué, Señor? Yo siendo un hombre pecador, ¿por qué? Bueno, porque yo lo quise. Y lo que yo he hecho santo, lo he hecho porque yo quiero. Por lo tanto, anda y predica la palabra del Señor. Anda y lleva el mensaje de la palabra del Señor y sé como una gotera que esté constante hablando del Evangelio para que no se le olvide a mi pueblo. Y eso tiene que ser hasta el último día de nuestra vida, hermano. Procurar de que después que nosotros nos vamos de este lugar, de este cuerpo terrenal, y nos vamos a nuestro hogar, a nuestra verdadera casa, quede alguien, si el Señor no viene antes, predicando, porque todavía hay muchos pueblos y almas que no han escuchado ni han conocido el Evangelio verdadero. Porque si usted le pregunta a Melipilla y le dice: ¿usted sabe del Señor Jesucristo? Le digo que todos van a saber del Señor Jesucristo. ¿Cree en Dios? Le aseguro que todo o la gran mayoría va a decir: sí, creo en Dios. ¿Conoce al Señor Jesucristo? Sí. ¿Conoce verdaderamente a Dios? Sí. ¿Y por qué? No, es que un día llegaron a mi puerta y golpearon y me pasaron una revista y me dieron a conocer. No, es que en la plaza alguien me pasó un papelito y nos hablaba de un Dios madre y en realidad, hermano, si no estamos preparados en la palabra de Dios, cualquiera que venga con algo distinto, que llame la atención, que sea audiovisual, lo va a desviar, va a perder el rumbo, se va a alejar del camino verdadero. Por lo tanto, déjeme ser majadero, vaya a la palabra de Dios. Mientras yo estoy predicando aquí, usted debiera estar escudriñando si lo que yo le estoy diciendo es cierto. No es que el hermano Carlos dijo el domingo que esto era de esta manera y eso vamos a hablar en los grupos pequeños. No.
Usted tiene que estar examinando lo que yo le estoy diciendo, examinándolo a la luz de la palabra del Señor. Porque yo soy un ser humano que puede equivocarse, pero el Espíritu Santo que inspiró esta palabra no se equivoca. No se equivoca. Usted tiene la palabra profética más segura. Lleve esa palabra profética segura. Declare esa palabra. Es que yo no sé predicar. Hermano, memorícese un versículo y piénselo y medítelo una y otra vez. Dice la palabra del Señor que si nosotros le pedimos al Padre sabiduría, Él nos la va a dar. Todo lo que le pidamos en el orden espiritual, Él lo va a dar. No, hermano, es que yo no entiendo la palabra de Dios. Apéguese a alguien que entienda un poco más. Y le aseguro que en los primeros días usted lo va a necesitar. Pero después, cuando el Señor empiece a hablarle a su vida, y cuando vea el Señor que usted está escudriñando su vida, Él le va a dar. Dice la palabra del Señor que Él le da semilla al que siembra y pan al que come. Si usted no siembra, hermano, la palabra de Dios, quiere decir que el Señor no necesita darle semilla porque no está sembrando. Si usted no da de comer de este pan, de la palabra de Dios, quiere decir que usted no necesita pan. Una de las cosas maravillosas que nosotros vemos en los ejemplos de la palabra del Señor es cuando Él llega y tiene que alimentar a 5.000 personas. Dice varones, había muchos más. Y Él le dice, bueno, ¿qué tienen? Unos cuantos panes y unos cuantos peces. Y Él dice, bueno, eso es suficiente para limpiar. ¿Pero qué? ¿No alcanzarían a comer un pedacito? Dicen los que estaban más al lado de Él. Para mí es suficiente. En las manos de Dios es suficiente. Hermanos, cuando empezó la historia de la redención, los primeros hombres de Dios no tenían las cartas de Pedro, no tenían las cartas de Pablo, no tenían los evangelios, pero lo que tenían era suficiente. Vengámonos un poquito más acá. Cuando los primeros predicadores en Chile empezaron a predicar el evangelio, no tenían a Spurgeon, MacArthur, Michelin, Núñez, no tenían a Gruden, no tenían a, ¿cómo se llama el que le gusta? En fin, no los tenían. Ellos tenían la palabra de Dios. Y abrían las escrituras. Y sin conocimiento de exégesis, homilética, hermenéutica, ni nada de eso, abrían las escrituras. Y eran capaces de predicar la palabra de Dios. Y cambiaban corazones. No necesitamos más que esto, hermano. Usted tome la palabra, póngase en las manos de Dios, reconozca que no tiene usted ninguna facultad para cambiar la vida de alguien, pero esta palabra sí la tiene y puede ser efectiva en la boca de alguien que cree que solo tiene 2 panes y unos cuantos peces, o 5 panes y 2 peces para no cambiarle la palabra. Eso es suficiente. En las manos de Dios, sus pocas palabras van a ser efectivas y eficaces,
porque la palabra de Dios es viva, más cortante que espada de dos filos, que va a penetrar hasta el último de ese corazón y va a llevar a esa persona de las tinieblas a la luz admirable. Note, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que obra en ese corazón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando entregó su vida en la cruz del Calvario por pagar por esa vida y por la suya. Póngase de pie, vamos a orar. Mi Dios, le damos gracias, porque usted demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo hombres pecadores, que faltamos ante usted, usted envió a su Hijo para rescatarnos y nos ha dejado su palabra para que no nos olvidemos el gran sacrificio de su Hijo en la cruz. Para que no nos olvidemos, Señor, que debemos llevar su palabra. Y por sobre todo no nos olvidemos, Señor, que algún día su Hijo volverá a esta tierra y nos pedirá cuentas por cuánto cumplimos o no cumplimos su mandamiento de llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Tenga misericordia de nosotros y fortalézcanos por medio de su Espíritu. Señor, haga que este esfuerzo de su siervo Pedro sea reflejo también para nosotros. Aunque estemos prontos a abandonar este cuerpo, no nos cansemos de llevar su palabra. No nos cansemos de repetir a nuestros hermanos lo maravilloso que es su evangelio. Y que sepamos que su palabra en nuestra vida es efectiva, es eficaz y necesaria en todo lo que necesitamos. Su palabra es suficiente en nuestra vida. Háganos entender, Señor, cada día esto. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.